Hola, esta actividad pertenece a la unidad 2, actividad 3 del curso de biología. Somos el grupo 8, el cual está conformado por Isabel Cristina Ramos Escobar, Luisa Fernanda Matallana Zamorano y la presente Luisa Fernanda Gallego Bedoya. En esta cápsula científica explicaremos las partes de la corteza cerebral, las partes del cerebro donde se relacionan y los tipos de neuronas que se encuentran. Los hemisferios cerebrales están cubiertos por una capa de tejido llamada corteza cerebral. La corteza cerebral es un tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Esta es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forman una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular a los hemisferios cerebrales. El cerebro tiene una apariencia única que consiste en muchos pliegues con giros, surcos o hendiduras. Un pliegue cerebral se conoce como circunvolución, mientras que una depresión se denomina surco o cisura. Esta es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje del pensamiento abstracto junto con los aspectos perceptivos de movimiento, entre otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. En los seres humanos, la corteza cerebral está muy plegada, es decir, arrugada, y un solo tercio queda expuesto a la superficie. El resto queda escondido en las grandes hendiduras de una corteza plegada que se denomina cisuras, y las pequeñas surcos, es decir, las prominencias o abultamientos entre las cisuras y los surcos se llaman circunvoluciones. Estos hacen que aumente la cantidad de la corteza cerebral sin que aumente el volumen del cerebro como tal. Esto permite que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumenta la capacidad del cerebro para procesar la información. Los hemisferios cerebrales están casi completamente separados por la mayor de las cisuras, la cisura longitudinal. Los hemisferios cerebrales están conectados directamente por unas pocas vías que atraviesan la cisura longitudinal. Estas vías que comunican los hemisferios reciben el nombre de comisuras cerebrales y la comisura más grande es el cuerpo calloso. Las cisuras más importantes son las siguientes. Cisura central o de Rolando. Esta separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Ubicada en la cara externa de ambos hemisferios, la cisura de Rolando es lateral y ascendente. También divide la corteza motora primaria de la corteza sensorial primaria. Cisura lateral o de Silvio. Separa los lóbulos temporal y parietal y en su parte inferior el frontal del temporal. Se sitúa en la parte inferior de los dos hemisferios cerebrales para posteriormente recorrer de manera transversal gran parte del cerebro. Cisura parioccipital. Surco en la cara interna de cada hemisferio cerebral, que se dirige hacia arriba y atrás por medio de la cisura calcarina. Esta cisura marca el límite entre el lóbulo parietal y occipital. Cisura longitudinal. Separa los dos hemisferios cerebrales. Estos están divididos por una cisura longitudinal profunda y se unen por su cara interna en el fondo de la cisura mediante el cuerpo calloso. Las dos delimitaciones principales en la cara lateral de cada hemisferio son las cisuras centrales y laterales. Estas cisuras dividen parcialmente cada hemisferio en 4 lóbulos. Lóbulo frontal, anterior a la cisura central. Lóbulo parietal, desde la cisura central hasta la parioccipital. Lóbulo occipital, posterior a la cisura parioccipital. Lóbulo temporal, ventral a la cisura lateral. A su vez, la corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos. El lóbulo frontal se encuentra en la región más delantera de la corteza cerebral. El lóbulo parietal y el lóbulo temporal se encuentran detrás del lóbulo frontal, con el lóbulo parietal situado por encima del lóbulo temporal. Finalmente, el lóbulo occipital se sitúa en la región posterior de la corteza cerebral. Cada uno de estos lóbulos cerebrales es responsable de varias funciones importantes. El lóbulo frontal es vital para el control, el pensamiento y el razonamiento motor. El lóbulo parietal procesa la información sensorial, mientras que el lóbulo occipital es el centro principal para el procesamiento visual. El lóbulo temporal es importante para la producción del lenguaje y del habla, así como para el procesamiento de la memoria y la emoción.
Dentro de cada lóbulo hay diferentes circunvoluciones. Las más importantes son las siguientes. Circunvolución precentral o frontal ascendente. En el lóbulo frontal adyacente a la cisura central. Es la que contiene la corteza motora que refiere a movimiento. Circunvolución postcentral o parietal ascendente. El lóbulo parietal y adyacente a la cisura central. Es la que abarca la somatosensitiva, es decir, la de la sensibilidad corporal. Circunvolución cingulada o circunvolución del cuerpo calloso. En la parte medial de los hemisferios, arqueada alrededor del cuerpo calloso. Circunvolución parahipocampal o del hipocampo. En la cara medial de los hemisferios en el lóbulo temporal. Características holísticas de la corteza cerebral. La corteza cerebral no presenta la misma estructura en todos los lugares. Casi toda la que observamos desde el exterior es de tipo neocorteza. Representa más del 90% en los humanos y recibe este nombre porque apareció bastante tarde en la evolución de los vertebrados. El resto está formado por paleocorteza y arquicorteza, nombres que hacen referencia a sus orígenes más antiguos. La paleocorteza corresponde a zonas de la base de los hemisferios que se encargan de funciones olfativas, mientras que la arquicorteza corresponde a la formación hipocampal. Por otro lado, si atendemos a la estructura en capas paralelas de la corteza cerebral, vemos que hay zonas que tienen 6 capas, llamadas isocortes, junto con áreas que presentan menos de 6 capas, la alocortes. El isocortes corresponde a la neocorteza, mientras que el alocortes a las cortezas filogenéticamente más antiguas. Son 6 las capas de la corteza cerebral, seguidamente explicaremos cada una de ellas, ordenadas desde la superficie hacia el interior de la misma. Capa molecular, es esencialmente una capa sináptica. Capa granular externa, contiene muchas células pequeñas, tanto estrelladas como piramidales, llegan aferencias de otras áreas corticales. Capa piramidal externa, contiene células piramidales que envían sus axones hacia zonas de la corteza o destinos subcorticales. Capa granular interna, consiste fundamentalmente en células estrelladas, estrechamente agrupadas, muchas de estas neuronas reciben aferencias del tálamo. Capa piramidal interna, contiene células piramidales, estrelladas y de Martinotti. Los axones son de proyección subcortical, el tronco y la médula principalmente. Capa multiforme o polimórfica, predominan las células fusiformes y envían información a la corteza, el tálamo, los núcleos estriados. Las neuronas que más abundan en el sistema nervioso son las internerviosas. Estas procesan la información que llevan a otras neuronas, es decir, llevan la información a otras partes del cerebro o partes encefálicas como el cerebelo. No reciben directamente información de los sentidos, ni emiten respuesta. Existen neuronas como lo son las sensoriales. Estas captan la información a través de los órganos de los sentidos. Son encargadas de llevar información del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Esto es conocido como aferencia. En resumidas palabras, envían información de los receptores hacia el sistema nervioso central. Por otra parte, las neuronas motoras envían información desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. Esto es conocido como eferencia, salida de información. Está compuesta por un axón largo, lo cual la hace multipolar tipo Golgi 1. También existen las interneuronas. Estas conectan con otras neuronas, pero nunca con los receptores sensoriales o fibras musculares. Su morfología está definida en 3 tipos. La unipolar, la cual tiene una prolongación saliendo del soma, son las más simples. Tienen tanto las dendritas como el axón. Son muy comunes en los invertebrados. Un ejemplo de ello es la pseudounipolar o falsa unipolar, la cual tiene una prolongación desde el soma o más conocida como neurona T. Luego se divide en 2, por lo que parece que hubiesen 2 prolongaciones, pero solo hay una subdivisión. La bipolar tiene 2 prolongaciones saliendo del soma, conocido como cuerpo neuronal. Una extremidad se encuentran las dendritas, las cuales cumplen las funciones de ser receptoras. En la otra extremidad se emite la información de dicha neurona. Por ejemplo, las células bipolares de la retina tienen células fotorreceptivas, las cuales nos ayudan a captar la luz. Las multipolares
por sus prolongaciones de su mismo citoplasma, permiten una especialización más compleja. Muchas veces prolongaciones de ellas son dendritas, pero solo tienen un axón. También, muchas de las prolongaciones son dendritas y una de ellas tiene un grueso mayor, el cual se encarga de transmitir la información. En pocas palabras, según lo largo que sea el axón, se habla de neuronas tipo Golgi 1, axón largo. Esto puede nacer desde las estructuras del cerebro y pueden viajar por la médula espinal, las cuales necesitan un axón. Golgi 2, axón corto. Neuronas que comunican áreas cerebrales entre sí. Para concluir, la corteza cerebral es ante todo una delgada capa de materia gris, normalmente de 6 neuronas de espesor. De hecho, por encima de una amplia colección de vidas de materia blanca. La delgada capa está fuertemente circunvolucionada, por lo que si la extiendes ocupa unos 2.500 centímetros cuadrados. Esta capa incluye unos 10.000 millones de neuronas, con cerca de 50 trillones de sinapsis. Las circunvoluciones tienen crestas, que se llaman giros y valles. Se llaman también surcos. Algunos surcos son bastante pronunciados y largos, y se usan como límites convenidos entre las 4 áreas del cerebro llamadas lóbulo.